Vamos a conversar en esta oportunidad con el profesor Sandro Macasi. Él es psicólogo social, magíster en comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también ha estudiado un doctorado en sociología en la misma universidad. Es profesor del Departamento Académico de Comunicaciones. Sandro, bienvenido a estos diálogos sobre temas de comunicación, investigación y también la comunicación en vínculo con la coyuntura. Gracias, Jorge. Es muy oportuno empezar a discutir estas cosas, incluso en caliente, ¿no es cierto? Así es. Lo primero que te quería preguntar es establecer, porque no todos, digamos, tienen conocimientos más o menos generales de estadística, establecer las diferencias entre una encuesta a boca de urna, que es la técnica que se emplea para emitir lo que se denomina el flash electoral, digamos, luego de que se cierran las votaciones, ¿no? La encuesta a boca de urna, sus límites, sus alcances, y luego el conteo rápido, que ya no es una encuesta, sino se trata del procesamiento de una muestra relativamente grande de actas, de mesas, ¿no? Ipsos hizo recientemente el domingo 6, entrada ya a las 10 de la noche tal vez, un informe sobre el conteo rápido basado en 1.675 mesas de sufragio, ¿no? Entonces, establecer primero en qué consiste cada una de estas técnicas, sus diferencias, alcances y límites. Sí, mira, lo primero que tengo que señalar son las diferencias con las encuestas electorales o los simulacros, ¿no? Una encuesta o un simulacro es la aplicación de entrevistas, sean telefónicas o mediadas por computadora o directas a un grupo de población que constituyen una muestra, ¿no? Esta muestra es desarrollada científicamente, probabilísticamente, y por lo tanto el objetivo es que aquello que recojamos en la muestra se pueda extrapolar, generalizar al conjunto de la población. Ahora, esa posibilidad de generalizar no solo depende de los mecanismos matemáticos que uno emplee, depende del marco muestral, ¿no? Y una de las cosas que yo he estado cuestionando de las encuestadoras es que han estado usando mal los marcos muestrales. Dos de ellas han estado usando un marco muestral del 2017, teniendo a la mano el marco muestral de electores del 2021 del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, allá hay un problema crítico que hay que evaluar, discutir, ¿no? Ya entre especialistas, respecto a por qué una empresa con tanta experiencia usa un marco muestral antiguo. Y el problema que generaba era que se subrepresentaba las regiones y las zonas rurales, porque ese marco muestral del 17 no refleja la distribución de electores, ¿no? Actual, digamos. Actual. Y en otro caso que sí recogía, otra empresa, ¿no? Que sí recogía el marco actual, en vez de aplicar la cantidad de encuestas en Lima que le correspondía, aplicaba muchísimo más, casi 130 encuestas más. Y luego lo ponderaba, o sea, le aplicaba una fórmula matemática para recomponer la muestra, pero digamos, es un truco matemático y obviamente subrepresenta o corre riesgo subrepresentar las regiones. Entonces, ¿en qué se diferencia del conteo rápido? El conteo rápido también es aplicado a personas, pero no se hace La boca de urna. sí, perdón, la boca La de boca urna. de urna. También se aplica a personas, pero se aplica en lugares de votación, ¿no? Entonces, las personas salen y se les entrevista. Y, digamos, no hay exactamente un marco muestral, hay un listado de sedes, ¿no? Y digamos, hay un antecedente bien complejo en el Perú que fueron las elecciones del 2000. Ahí hubo un boca de urna donde le da ganador a Toledo. Entonces, luego llega los resultados finales y el ganador supuestamente había sido Fujimori. Hasta ahora no se sabe exactamente qué pasó, ¿no? Pero uno de los problemas que yo observé en ese momento era que
la aplicación del boca de urna no tenía ningún criterio. O sea, el que salía y accedía a la encuesta era encuestado. Entonces ahí pueden incorporarse un montón de sesgos, como por ejemplo, estoy muy motivado para que mi candidato tenga más votos, entonces busco a los encuestadores y hago que me encuesten, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, se empezó a incorporar un muestreo sistemático, es que cada 3, cada 5, es una constante que uno aplica para introducir un nivel de azar, ¿no? Pero digamos, en algunos países este conteo rápido está prohibido. ¿Por qué? Porque tenemos márgenes de error muy altos. Por ejemplo, el margen de error del conteo rápido de Ipsos era 3%. De la ¿No? boca de urna, de la boca de urna, Perdón, ¿no? sí, me estoy Sí, equivocando. sí, sí, sí. El boca de urna era 3%, 3%, sí. lo cual en un escenario tan peleado como hemos tenido en las últimas elecciones, como en el 2016, no sirve pues un margen de error tan alto, ¿no? Y además como no es una muestra probabilística y la selección de los informantes no es al azar completamente, sino es una constante que simula un azar, entonces incorpora muchos problemas, ¿no? Que pueden atentar contra la tendencia, sobre todo si todavía se están contando las actas y en algunas mesas no han cerrado del todo, ¿no? Y son factores que uno debe cuidar. Entonces, el conteo rápido, ahora sí, ¿no? El conteo rápido ya no se entrevistan a personas, sino que se registran actas de votación. Las actas están disponibles en los locales de votación. Eh, ya no es encuestador, sino un miembro de la empresa va, copia las cifras, ¿no? Y las van sumando con en este caso sí hay una marco muestra, digamos, hay una muestra desarrollada probabilísticamente, con cuotas, politápica, etcétera, probabilística científica, que permite, digamos, un nivel de inferencia mejor, ¿no? El margen de Entonces, error ha sido 1%. el margen de error es 1%, pero en la elección del 2016, eh, la diferencia entre los dos candidatos, entre PPK y Keiko Fujimori, era, si no me equivoco, de 6 a 8 décimas, ¿no? Décimas. Pero ¿qué pasó? El voto rural, que es siempre el dolor de cabeza de las encuestadoras, como siempre se subrepresenta, ¿no? Por un tema económico. Y conforme avanzó el conteo de la OMPE, esa diferencia entre PPK y Keiko se fue acortando porque el voto rural favorecía a Keiko en ese Ujú, entonces. ujú. Y se redujo a 0,22%, ¿no? Entonces ahora estamos viendo el mismo fenómeno, ¿no? Una diferencia inicial del conteo rápido, se va yendo reduciendo, este, conforme el voto rural ha incrementado, ¿no? Se ha incorporado en el conteo. Y digamos, en este caso, el voto rural favorece a Castillo en una proporción de 8-2 o de 9-1, ¿no? Entonces, cuanto más demora en llegar el voto, más, más probabilidades tiene Castillo. Ujú. Ahora, el Bien, conteo sí. que hace la OMPE. El conteo de la OMPE no tiene ninguna muestra, y eso ya lo explicó Corbeto, ¿no? Ujú. Por lo tanto, empieza a sacar resultados en función de la información que tiene más cerca. La información más cerca es Lima, y las ciudades Ciudades, digamos. urbanas, Ujú. ¿no? En primer lugar. Y por lo tanto, eso explica la diferencia de 5 puntos iniciales, ¿no? Conforme llega la información de las ciudades intermedias o más pequeñas, esa diferencia se va acortando, ¿no?
y digamos, ya en la mañana de hoy día todos los datos rurales voltearon la tendencia a eso de las 11 de la mañana, ¿no? Y siguen llegando datos procedentes de las zonas rurales que sigan incrementando eh, la ventaja de Castillo. Aunque todavía hay dos bolsones, digamos, a favor de Keiko, que es el voto en el extranjero y el voto en Loreto, ¿no? Pero digamos, Loreto, si sumamos, no es tanto como todo el resto del país. En el voto del extranjero hay siempre un problema, que no se sabe cuál va a ser el nivel de ausentismo. Generalmente el ausentismo promedio es 25%, ¿no? O lo ha sido en estas últimas elecciones. Pero el voto en el extranjero es muchísimo más alto, ¿no? Así que la cantidad de votos en esa bolsa no se sabe con exactitud, ¿no? ¿Ya? Si esa cantidad va a revertir la tendencia de votos a favor de Castillo o no, ¿no? De Lo más acuerdo. probable es que no, porque ya hay una ventaja más o menos. De acuerdo, Sandro. Esta elección en materia de la cobertura de los principales grupos mediáticos durante la campaña ha generado también controversia, ¿no? Muchas críticas, no solo del Partido Perú Libre o de los voceros del Partido Perú Libre, sino también de otro sector de periodistas que no están en los medios convencionales, ¿no? Que están en los medios digitales, plataformas, redes, y también, por ejemplo, del Tribunal del Pacto Ético del Jurado Nacional de Elecciones, de un grupo de observadores que se han pronunciado por un tratamiento que han considerado desigual, ¿no? En términos del balance informativo. También Transparencia en algún momento hizo pública digamos, esta opinión crítica, y entiendo que también el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, ¿no? Tú que has estudiado la cobertura de distintos procesos electorales, 2011, 2016, y bueno, si bien tal vez no tengas datos sistematizados de este proceso, ¿cómo has observado, digamos, al menos en estas dos últimas elecciones, ese abordaje periodístico? A ver, hay un fenómeno interesante antes de abordar el tema de la cobertura mediática, que es que, digamos, además de los medios tradicionales, ¿no? Del establishment, ha habido, digamos, mucha actividad en los medios regionales. Incluso ha habido estos enlaces de medios regionales. O sea, ya no son, digamos, esfuerzos aislados, sino que hay esta idea de aglutinarse, de compartir, hacer, digamos, un frente común, tener otra visión diferente de la cobertura, digamos, del periodismo limeño. Y además también ha habido una proliferación, eso ya desde hace unos años, de los medios digitales, por influencers o por medios ya más consolidados como IDL Reporteros, con equipos de investigación, como Ojo Público, en fin. Y que además se han sumado también muchos de ellos a estas coberturas como la Liga Electoral, ¿no? Entonces, son fenómenos interesantes que están cambiando el escenario de la comunicación política y que merecen una investigación, merece investigarse ahí, junto a los colegas de ciencias políticas, ¿no es cierto? No todo está funcionando en los partidos y en los líderes políticos. Hay todo un partido, digamos, una cancha grande donde están todos estos medios, ¿no? O sea, hay que ampliar esa mirada. Y respecto a lo que tú dices, yo recuerdo muy, yo he cubierto, más no he cubierto, yo he observado la cobertura periodística en el 95, cuando Fujimori se reeligió por primera vez. Y también hice una observación el 2000, cuando Fujimori se reeligió fraudulentamente.
por segunda vez. En ese entonces había muchos observadores internacionales y el ojo mundial estaba en eso. Entonces los medios se cuidaron muchísimo de no hablar directamente del opositor o los opositores, ¿no? Los diarios chichas sí, ¿no? Esa fue la otra estrategia de Vladimiro Montesinos. Pero lo interesante ahí, y ahí desarrollamos un concepto que se llamó en su momento el actor referido, ¿no? Entonces, hay actores que tienen agencia en la noticia, hablan, dan su voz, sus opiniones, ¿no? Pero luego surge, como estrategia de los medios, el actor referido. Es decir, ¿quién es el actor referido? El opositor, ¿no? Los medios no dicen nada, estoy hablando del 2000, ¿eh? No dicen nada en contra del actor referido. Quienes lo hacen son los politólogos, los entrevistados, los opinólogos, ¿no? Que empiezan a desfilar por los medios comprados de los 90 para hablar mal de Toledo, de Castañeda, de Andrade y demolerlos prácticamente. Entonces, cuando las misiones de observación hicieron su análisis, Toledo y los opositores aparecían con porcentajes más altos en la cobertura. Entonces los medios decían, ya ven, nosotros estamos cubriendo bien, ¿no? Fujimori aparece menos. Claro, pero cuando nosotros en Calandria hicimos la diferencia entre el actor protagonista con agencia discursiva del actor referido, que sobre todo ha sido la oposición y negativo, ese balance era falso, ¿no? Entonces, comparándolo con esta elección, que se parece muchísimo a esa situación del 2000, en este caso los medios no han tenido tapujos, no han usado el actor referido, simplemente directamente han atacado al candidato, digamos, que no era de su agrado, y han, digamos, como se han comportado como medios partisanos. En 2016 hicimos un análisis del proceso electoral y encontramos en el grupo de investigación GCIP, donde tú también estás, como tres formas en que el partisanismo se expresa, ¿no? Y son, perdón, cuatro. ¿Verdad? Tres, ¿no? Ahora hemos incorporado una cuarta. Uno es la mediación estructural, es decir, que opera a través de la agenda setting, es decir, seleccionar ciertas noticias, ciertos actores y ciertos no. Por ejemplo, como perlita nada más, el meeting de cierre. El meeting de cierre fue cubierto por todos los medios, ¿no? El meeting de cierre de Keiko y el meeting de Castillo no fue cubierto, o sea, la agenda se cercenó, ¿no? Se cascó la agenda. Y solo aparecieron 30 segundos por ahí en un noticiero de medianoche. Ese es, digamos, el partisanismo de la construcción de la agenda. Se excluye a personas, voces, puntos de vista, hechos políticos, ¿no? En favor de uno de otro. Un segundo tipo de periodismo partisano tiene que ver con la construcción de las noticias. Entonces, evidentemente, las opiniones, las preguntas, las frases, los adjetivos, la hostilidad que mostraban los periodistas, generaban pues un desbalance enorme en la cobertura periodística. Una falta de pluralidad espantosa que la verdad que no creo que salvo en medios de Corea del Norte o de Rusia, no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un segundo tipo de partisanismo. Un tercer tipo de partisanismo es el enmarcamiento, ¿no? El framing con el que se construyen las opiniones y las noticias. Entonces, este enmarcamiento de peligro de la democracia, ¿no? Defensa de la democracia, defensa de la libertad,
el comunismo, la vuelta al terrorismo son narrativas que los medios han usado expresamente. El mismo domingo, siendo un día donde debe haber silencio partidario, he visto con mis propios ojos que al hablar de las elecciones insertaban documentales sobre el Brain, sobre sobre el senderismo, el peligro del senderismo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el tercer tipo, ¿no? Estas narrativas que buscan asustar, crear pánico, zozobra, ¿no? Y también estas narrativas de que va a haber fuga de capitales, de dinero, ¿no? Que no solo lo han hecho los medios, sino también las empresas, muchas de las empresas. Y bueno, ya, no son medios, pero también muchas empresas han amenazado con despedir a los trabajadores, los han reunido, han hecho arengas para votar a favor de un candidato. En fin, ha sido bien complicadas estas elecciones. Y finalmente, ya para no aburrirte, la última forma de ejercicio partisano de los medios ha sido, y esto es lo que estamos incluyendo en el análisis ahora en el 2020-21, es las noticias falsas, ¿no? Digamos, yo he visto que el 2016 se han cuidado mucho de no incluir noticias falsas, pero muchos medios han difundido abiertamente noticias falsas o han creado noticias falsas, ¿no? Tergiversando opiniones de voceros de uno de los candidatos. Entonces yo diría, tratando de tener una visión un poco más panorámica, que el periodismo se está disparando a los pies, ¿no? Porque el periodismo está en crisis a nivel mundial. El problema de la crisis del modelo de negocios del periodismo no es peruano. Lo ocurre en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Rusia, en todos lados, ¿no? Y entonces el principal capital con el que el periodismo está luchando frente a, digamos, a la proliferación de información, esta pandemia informativa, es a través de la credibilidad, ¿no? Del balance, de la investigación periodística, de la pluralidad. Y lo que han hecho los medios peruanos ha sido totalmente contrario. Entonces, si hacemos un paralelo, ¿no? de lo que se llamó la antipolítica, cómo los políticos, criticando al sistema, terminan destruyendo al sistema mismo, a la democracia misma, los periodistas están haciendo antiperiodismo porque están dinamitando la credibilidad en sus propios medios, ¿no? Y eso va a dejar huellas profundas. Ya el periodismo peruano tiene una muy baja credibilidad. La POP ha hecho en sus estudios latinoamericanos, encontrado que el periodismo peruano tiene una credibilidad del tercer puesto, pero empezando por abajo. Debajo de nosotros está Haití y otro país, ¿no? Entonces, si ya está en cuidados intensivos el periodismo peruano, imagínense lo que va a suceder después de esto, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y en una elección muy polarizada debió haber un cuidado mayor, ¿no? En tener una cobertura plural, digamos, balanceada, aunque por supuesto hay espacios de opinión como para que cada medio, cada compañía haga saber qué es lo que piensa sobre el proceso electoral, ¿no? Pero no confundir opinión o desbalancear, digamos, la cobertura a favor de una candidatura y en contra de otra, a veces groseramente, ¿no? Bueno, finalmente, Sandro, el campo de las redes, de los medios digitales. ¿Qué has observado en dos sentidos? Voy a preguntar primero por el lado positivo que pueden generar las redes, que es acceso a información que no circula, como bien has dicho, por medios convencionales, pero me interesaba mucho el tema de poder discutir, digamos, ¿no? De que haya algún tipo de deliberación
en las redes, particularmente a partir de los debates, el debate técnico, pero principalmente el debate entre candidatos. ¿Qué has podido observar en esta campaña? A ver, comparando con el 2016, en el 2016 hicimos análisis de Twitter y Facebook, antes del debate electoral y después del debate electoral. Entonces hay que considerar que el debate electoral giraba en torno al mismo modelo económico, ¿no es cierto? Pero con diferentes enfoques de gobernabilidad. En cambio, en este caso tenemos, digamos, una candidata que buscaba mantener el modelo económico y otro candidato que buscaba hacer cambios, ¿no? Entonces, eso al parecer polariza o ha polarizado muchísimo la población. Desde lo que yo he podido observar en Twitter, los espacios de diálogo han sido muy pocos. Incluso si uno analiza los hashtags del 2016, habían muchos hashtags plurales. Quiere decir que donde discutían o se atacaban de ambos partidos, ¿no? De PPK y del Fujimorismo. En cambio ahora, más bien han sido hashtag totalmente a favor de Pedro Castillo o totalmente a favor del Fujimorismo, ¿no? Entonces ha habido pocos hashtags plurales y dentro de cada hashtag ha habido poco diálogo, ¿no? Generalmente ha habido denigración, burlas, ataques, en fin, ha sido sumamente polarizado y creo que eso se debe a un tema de la discusión sobre el modelo, ¿no? En la medida que el modelo cuestiona, levanta estos temas. Uh-huh. Ahora, he podido observar, todavía no he podido analizar TikTok, y en TikTok también, digamos, digamos, como que ha habido una segmentación diferente. Mi hipótesis es que desde TikTok se ha tratado de mantener la memoria fresca del Fujimorismo, porque, digamos, hay muchos videos, muchas coberturas periodísticas que se han usado y se han reproducido y una y otra vez para mantener, digamos, a este bolsón el votantes antifujimoristas activos, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. No es que lo haya hecho Perú Libre no tiene la más remota idea de cómo manejar un proceso digital, una campaña digital, pero ha sido un enjambre de personas, de Colectivos iniciativas, de también, ¿no? voluntad Mm. y colectivos, ¿no? En ese caso, y ya pensando más académicamente, tenemos que dejar de pensar la comunicación política y en general la política solo como acciones de movimientos sociales o movimientos políticos Uh-huh. y pensar los procesos de comunicación política como eh, procesos discursivos. Algunos autores le llaman coaliciones discursivas, Uh-huh. ¿no? Que son personas que no se conocen, que entran a Facebook, entran a Twitter, a WhatsApp o a TikTok y encuentran coincidencias en objetivos, ¿no? Políticos, pero entre ellos son muy diferentes y no hay coordinaciones, pero constituyen toda una fuerza informativa y formativa de la opinión. Uh-huh. Este dato finalmente que tú ponías en el diálogo, situabas en el diálogo, ¿no? Que no es un asunto menor, más bien es lo que caracteriza la gran diferencia entre la elección del año 2016 y la elección de este año 2021, que no solo estaba en discusión el fujimorismo, antifujimorismo, casi como un clivaje, digamos, ya generado desde los años 90, sino que el otro tema, digamos, de división es el modelo económico que ha generado una mayor polarización, ¿no? Y dentro de esto, el terruqueo, en fin,
de uno y otro lado, ¿no? Pero destaco sobre todo el tema del terruqueo, que será motivo seguramente de otra conversación, porque en un contexto como el nuestro, con la historia desde los años 80 en adelante, efectivamente hay una carga semántica muy fuerte, ¿no? En la palabra terrorista o el término terruco también, en fin. Pero, ¿cómo, cómo medir la polarización, ¿no? O cómo observar y cuantificar la polarización? Me imagino que ese es uno de los desafíos que tienes al analizar todas las interacciones, las dinámicas que se dan en redes sociales. Bueno, cuando uno hace encuestas es más o menos sencillo, ¿no? Eh, digamos, hay grupos extremos, con posiciones extremas, y hay los del medio. La polarización sucede cuando la suma de los grupos extremos, ¿no? Matemáticamente hablando, es mayor que el grupo del medio, aquellos que perciben cosas positivas en ambos partidos, ¿no? En medios de comunicación es más, en el análisis de medios de comunicación es más difícil, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando, usamos programas y algoritmos de reconocimiento de positivo o negativo, ¿no? Entonces, pero eso ya demanda mucho tiempo, hay que limpiar las capturas que hemos hecho de Twitter, este, usar R, que es un programa estadístico más o menos complejo, para usar estos algoritmos, ¿no? Y bueno, para quienes nos escuchan, sería interesante que se sumen al grupo de investigación y política, que hemos acopiado data de periódicos, de radio, de televisión y también de Twitter, ¿no? Y si quieren hacer una investigación, una tesis o simplemente una reflexión, nosotros vamos a abrir las bases de datos y sumar investigadores o personas que quieran reflexionar al respecto, ¿no? De acuerdo, Sandro. Muchas gracias por este diálogo. Seguiremos seguramente más adelante conversando sobre temas de comunicación política, ya no exactamente en campañas electorales, por lo menos no en el corto plazo. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Jorge, y solo concluir diciendo que el grupo además tiene un diplomado de comunicación política, ¿no? Que está pronto a abrirse en su tercera edición y donde hacemos este tipo de análisis y este tipo de reflexiones. Muchas gracias, Sandro.